Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión online. Es un gusto, es un placer para nosotros como Ministerio Reyes y Sacerdotes que estés conectado los jueves, los sábados y los domingos, creciendo juntos en la palabra de Dios, ya sea desde tu dispositivo móvil, ya sea de tu iPad, desde tu televisor o desde tu computador o tu portátil. Es un placer que estés conectado. Así que familia, por favor, colócate cómodo, no te vayas a desconectar. Bienvenidos a RS Online. Estamos hablando de la serie Sugerencias, pautas que marcarán la diferencia. Sugerencias, pautas que marcarán la sugerencia. Y como lo pudiste ver en la parte de abajo, hoy vamos a estar desarrollando el tema sinvergüenza. Comenzamos un nuevo año, ¿sabes? Un nuevo año, este 2022 es un año de muchos desafíos, un año en el cual no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que de la mano de Dios vamos a poder sobrellevar todos esos desafíos y también vamos a poder ser victoriosos dentro de lo que Cristo quiere para nosotros. El objetivo de esta serie entonces es que tú y yo aprendamos desde la perspectiva de la palabra de Dios algunos consejos que muy seguro nos van a ayudar a marcar la diferencia en este año, en este 2022. Pero también esos consejos nos van a ayudar a lograr, a alcanzar todo aquello que hemos propuesto, todo aquello que hemos colocado como metas para nuestra vida, siempre de la mano de Dios. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de aprender algo en el cual el apóstol Pablo hablaba a su discípulo amado, a discípulo Timoteo, y le decía: Timoteo, nunca permitas que tu fe se apague. Timoteo, no permitas que ese don que fue dado por Dios en ti se apague. Haciendo la referencia en la fe, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te va a dar una serie de consejos, unos consejos trascendentales que sé que van a ser fundamentales para la iglesia, pero también para tu conocimiento. Si esos consejos que Pablo le estaba dando a Timoteo para este momento eran muy importantes, ahora imagínate en nuestro tiempo, que es un tiempo coyuntural el cual estamos viviendo. Estoy muy seguro que si tú y yo seguimos estos consejos que vamos a ver a lo largo de esta serie de enero, muy seguramente vamos a salir victoriosos en todo lo que tú y yo emprendamos. Desde nuestra posición entonces, como personas, todos, aquí ninguno se escapa, todos en algún momento hemos sentido vergüenza de nosotros mismos, ya sea por X o ya sea por Y motivo, de alguien o de algo que nos ocurrió o que nos pasó. Esta última, de algo que le ha pasado a otra persona, esta última se llama vergüenza ajena. Cuando le pasa algo a alguien, automáticamente tú y yo sentimos como esa vergüenza ajena y decimos: venga, que eso no me pase a mí. En un argot popular decimos: trágame tierra. ¡Qué vergüenza! Ahora, entremos entonces en materia y definamos lo que es vergüenza ajena. Y permíteme, te quiero leer lo que significa exactamente vergüenza ajena. Y dice de la siguiente forma, su definición está marcada dentro de la siguiente: la vergüenza ajena es una sensación de incomodidad, inadecuación, pudor, rechazo y desaprobación que sentimos en primera persona ante un acto de otra persona que consideramos risible, desprobable o patético. Te lo quiero volver a repetir. La vergüenza ajena entonces es una sensación de incomodidad, de algo que pasó, de inadecuación, de pudor, de rechazo o de desaprobación que sentimos en primera persona ante un acto de otra persona que consideramos risible,
deplorable o patética. Eso es vergüenza ajena. ¿Sabías que en algún momento hemos sentido eso mismo de la palabra de Dios y de las cosas de Dios? Sí, todos en algún momento hemos sentido vergüenza de la palabra de Dios o de decirnos llamar cristianos. Pero no tomes respuestas a la ligera diciendo, no, yo nunca he sentido vergüenza de Dios y mucho menos de sus palabras. No, tranquilo, tranquila. En el desarrollo de lo que te quiero decir o de lo que hoy vamos a hablar, te vas a dar cuenta que de una u otra forma hemos sentido vergüenza de la palabra y del predicar la palabra de Dios en todo lo que tú y yo esperamos. Con lo que te quiero decir entonces, es que de una u otra forma sentimos vergüenza de las cosas de Dios, no negándolo con nuestras palabras, no, porque negarlo sería lo último que haríamos si decimos que amamos a Dios, no. Lo que yo te quiero decir es que negamos a Dios o sentimos vergüenza de Dios cuando no hacemos lo que Él ha estipulado en su palabra o cuando no cumplimos su llamado. Ahora entiendes que todos nosotros hemos sentido vergüenza de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque de una u otra forma hacemos a un lado el cumplimiento de su llamado, porque de una u otra forma no ejercemos o no hacemos el cumplimiento de su llamado, que es predicar la palabra, de llevarla a las demás personas. Eso también es sentir vergüenza de la palabra. Eso de no llevar la palabra a otras personas es también sentir vergüenza. El de no predicar, el de no hablar, el de no decirle a la gente que hay un Salvador, que hay un Cristo vivo, que nos quiere ayudar, sino que nos quedamos callados porque nos da vergüenza. Entonces, de una u otra forma, hemos caído en vergüenza en llevar la palabra. Esto es lo que precisamente vamos a hablar hoy, de cómo Pablo, con toda su autoridad, le enseña a su discípulo amado, le enseña a su discípulo Timoteo, algo sencillo, pero muy poderoso, algo sencillo que de una u otra forma, si lo aplicamos en nuestra vida, vamos a hacer grandes cosas. Pablo le dice a Timoteo, Pablo, no sientas vergüenza del Evangelio. Timoteo, no sientas vergüenza del Evangelio, predícalo, no importa lo que está ocurriendo a tu alrededor, predícalo, mantente firme en la fe, que eso es lo que Dios te ha dado a ti. Pablo le dice a Timoteo, no sientas vergüenza de tu llamado, Dios te ha llamado, por eso mantente al frente de los asuntos de Dios, porque el llamamiento que Dios te ha hecho no te ha hecho los hombres, te lo ha hecho Dios directamente. Aquí la pregunta sería, ¿alguna vez has dejado de cumplir tu llamado? ¿Le has restado valor a los asuntos de Dios? ¿Alguna vez has dejado de cumplir tu llamado? ¿O de pronto le has restado a los asuntos de Dios? Y de pronto tú puedes estar pensando, venga, pero no, pues yo no tengo llamado, yo no soy ni pastor, ni profeta, yo no soy ni evangelista, yo no soy ni maestro, yo no soy nada de esto, Diego. Yo simplemente asisto a la iglesia. Pues bien, no te equivoques, porque si tú dices que amas a Dios, tienes un llamado que tarde que temprano vas a tener que darle cuentas cuando estés delante de Él. Y ahí es cuando va a venir el llanto y el crujir de dientes, que tarde que temprano vamos a responder por ese llamado que es llevar la palabra, en el cual no podemos sentir vergüenza. Créeme que el predicar la palabra no es solamente para los pastores, para el evangelista, para el profeta, para el maestro, no. El predicar la palabra de todos aquellos los que decimos que amamos a Dios, que lo hemos recibido como Señor y Salvador personal. ¿Has dejado entonces en algún momento de cumplir tu llamado? ¿O le has restado valor al llamado
o al asunto que Dios ha puesto en tu corazón? Veamos entonces, y quiero leerte la palabra, y leamos 2 de Timoteo 1:8, y te voy a leer la Reina Valera 2015, 2 de Timoteo 1, del 1 al 8, y dice de la siguiente forma: por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Oiga, como arranca Pablo. Pablo arranca vehementemente y le dice a su discípulo amado, a Timoteo, le dice: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo le añade en el texto que acabamos de leer, le dice: Timoteo, no sientas vergüenza de mí, en este caso de Pablo, no sientas vergüenza de mí porque estoy preso. Antes, alégrate, Timoteo, porque estoy preso por causa de predicar el Evangelio que es en Cristo Jesús. Si tú no predicas la palabra, entonces sí avergüénzate. Si tú no predicas la palabra es porque la has desechado, la has dejado a un lado y por ende has perdido toda la convicción o todo lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, que es la salvación. Pablo, prisionero por causa de predicar el Evangelio, le dice a Timoteo: mantente firme en la fe. Mantente firme en la fe, lleva a la palabra, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Era inevitable entonces que Timoteo visitaría a Pablo en Roma y ahí escucharía hablar mal de Pablo, a punto hasta de querer ridiculizarlo. Por eso Pablo se adelanta al acontecimiento. Pablo, su líder, el líder de Timoteo, se adelanta al acontecimiento y le sugiere y le enseña que no se avergüence del Evangelio y tampoco de los acontecimientos que pueden llegar por causa de predicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Eso mismo es lo que tú y yo debemos hacer hoy. Nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio, es decir, no podemos dejar de predicar, no debemos dejar de servir. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. De pronto vas a ser objeto de burlas, vas a ser objeto de críticas o hasta de persecuciones, pero debemos de mantenernos entonces firmes en la fe, porque es en la fe donde tú y yo vamos a alcanzar testimonio delante de Dios. No nos podemos avergonzar de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hoy es el tiempo de levantarnos como bandera y estandarte y predicar la palabra de Dios. Tenemos que dejar a un lado la pena. Tenemos que dejar a un lado todo aquello que quiere acobijar en este estilo de vida que se está llevando y que quiere impedir predicar la palabra de Dios. Todos tenemos un llamado. Todos. Tú que me estás viendo, tú también tienes un llamado y vas a tener que responder por ese llamado. Por eso no puedes sentir vergüenza de la palabra de Dios. Pero aquí viene algo muy importante. Para pedirle a Dios algo que necesites, ahí si no tienes vergüenza. Vas directamente, hablas con Él, lloras, pero a la hora de predicar te da pena predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: mantente firme, mantente firme. No permitas que nada te saque de tu lugar. No permites que los acontecimientos te lleven hacia atrás. No permita que los acontecimientos hagan que tu fe se apague. Mantente firme en todo lo que está ocurriendo. Eso mismo, ¿sabes?, debemos de hacer hoy. Mantenernos firmes en la fe, porque es a través de ella donde vamos a alcanzar testimonio de lo que hicimos delante de Dios. Es a través de predicar la palabra, de vivir la palabra, donde vamos a alcanzar a hacer testimonio delante de Dios. ¿Sabes? No nos podemos avergonzar entonces del Evangelio, ni de la persona que
nos lidera, pues el solo hecho de no hacer lo que nos corresponde es un motivo grave de vergüenza y rechazo. No podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Ella es nuestro sustento, y más en esos momentos que de una u otra forma son tan difíciles para la humanidad, porque en ella encontramos refugio y vamos a poder salir adelante. ¿Qué quiero que aprendas entonces? ¿Qué quiero que aprendas? Esto es lo que quiero que aprendas. Cuando cumples con tu llamado, le das honra a Dios y valor a tu vida. No hacerlo es sinónimo de vergüenza. Cuando cumples con tu llamado, le das honra a Dios y valor a tu vida. No hacerlo es sinónimo de vergüenza. ¿Sabes? Es el tiempo de que la iglesia se levante, de que tome su lugar, de que predique la palabra, de que no le dé temor a hablar de Dios. Lo peor que te pueda pasar es que te digan no. Eso es lo peor que te puede avanzar. No puedes sentir vergüenza de decir que Jesucristo está en tu corazón. No puedes sentir vergüenza de decir que vienes y que buscas a Dios y que te invitas a buscar de Dios. No, ya no es tiempo de sentir vergüenza. Es tiempo de tomar las armas que Dios nos ha dado en su palabra y continuar a ese camino, a esa meta que Él nos ha trazado para nuestra vida. Como personas, es normal que puedas sentir vergüenza. Todos en algún momento hemos sentido vergüenza por algún suceso incómodo que nos ha pasado. Es normal, pero por lo que jamás debemos sentir vergüenza es por Dios y su palabra. Y escúchame muy bien, por lo que jamás debemos sentir vergüenza es por Dios y su palabra. Así como fue una sugerencia oportuna para Timoteo en su momento, en el momento que Timoteo estaba viviendo, también esa sugerencia es oportuna para nosotros hoy, y más en este momento tan coyuntural que estamos viviendo. ¿Sabes? Es el momento de esforzarnos, de valorar ese llamado que Dios ha puesto en nosotros, de darle valor a la palabra. Es el momento de honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestro mentor, a nuestro jefe, a nuestro padre. Es lo más sabio que tú y yo podemos hacer. Es el momento de hacer las cosas no conforme a lo que pensamos, sino conforme a lo que está en la palabra, que muy seguramente vamos a salir victoriosos. Muchos dicen, es que predicar no es fácil. Y yo me atrevería a decir que lo que están diciendo lo dicen porque están alejados de Dios. Porque predicar la palabra lo puedes hacer de muchas formas, hablándola, pero también lo puedes hacer con tu estilo de vida. Y cuando tú aprendes a predicar con tu estilo de vida, las cosas van a ser fácil. No puedes decir que ser cristiano es muy duro. Eso es mentira. Ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar. Y cuando somos obedientes y cuando abrazamos el Evangelio, la palabra de Dios, las cosas van a ser fáciles. No podemos decir que a la hora de predicar, podemos decir también que a la hora de predicar la gente se burla, y va a ocurrir, la gente se va a burlar de nosotros. A la hora de predicar la palabra también la gente nos puede rechazar. Todo eso está dentro del presupuesto, todo eso está dentro de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero aún así, Pablo le dice a Timoteo que se mantenga firme, que deje a un lado las excusas, pero que predique la palabra de Dios, que no la deje a un lado, que se mantenga firme en ella. Mientras no sintamos entonces vergüenza de nuestro llamado como hijos de Dios, como cristianos, como las personas que amamos a Dios, estaremos haciendo que el Evangelio llegue al último rincón de la tierra. Y lo mejor, honraremos siempre a nuestro Padre.
Si tú dices, no, yo siento vergüenza de ser cristiano, entonces es porque no has conocido a Dios. Si tú dices, no, es que no, si yo siento vergüenza de predicar la palabra, es porque no tienes una relación constante con el Padre Celestial. Y te animo, no te juzgo, te animo a que te conectes con el Padre Celestial. Y eso va a hacer que ese fuego que está en ti, de predicar la palabra, se encienda y lleves la predicación a otro nivel. Ahora, ¿qué sería? ¿Estás listo para cumplir tu llamado o seguirás negándote a Él? ¿Estás listo para cumplir tu llamado o vas a seguir sintiendo pena, vergüenza del llamado que Dios ha puesto en tu vida? Para finalizar la prédica de hoy quiero dejarte un desafío. Y el desafío es el siguiente: esfuérzate. ¿Cómo? Esfuérzate. Esfuérzate por dar testimonio en todo tiempo y lugar. Así estarás dando cumplimiento a tu misión. Esfuérzate. Todo requiere un esfuerzo. Esfuérzate por dar testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Así estarás dando cumplimiento a tu misión. Esa misión que es llevar la palabra a cada una de las personas. ¿Qué tal si oramos para finalizar y le pedimos a Dios que nos ayude? Señor, hoy te quiero dar gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que avives en nosotros ese fuego de predicar la palabra, de llevarla, amado Rey, de no sentir vergüenza de llevar la palabra, Señor. Por favor, Espíritu Santo, necesitamos que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.